Hola chicos, hoy vamos a trabajar con la función logarítmica. Una función logarítmica es la inversa de una función exponencial. En videos anteriores habíamos visto cuáles son las funciones exponenciales, que se caracterizan por tener en el exponente la variable independiente. La función inversa, que se representa como f a la menos 1, se llama logaritmo. En este caso se lee logaritmo en base 2 de x. Vamos a analizar cómo es el gráfico y de qué se trata esta nueva función a partir de las tablas y del eje cartesiano. Vamos a comenzar primero con la tabla de la función exponencial. Recuerden que la columna de la x, que es la variable independiente, eligen los valores que ustedes quieran o crean apropiados para después hacer el gráfico. En este caso yo elegí de menos 2 hasta el 3. Si quieren agregar valores, lo pueden hacer. Para poder calcular los valores de y, que son las imágenes de cada uno de estos valores de x, lo que voy a hacer es en la fórmula reemplazar la x por el valor que le voy a ir asignando. Por ejemplo, para el primer renglón me quedaría 2 elevado a la menos 2. Y esto me quedaría un cuarto. Lo pueden hacer con la calculadora o pueden aplicar las propiedades de potencia para hacer este cálculo. Después, en el renglón siguiente, tengo que reemplazar la x por menos 1. Quedaría 2 a la menos 1. Y esto daría un medio. Para el renglón que sigue, reemplazo la x por 0. 2 a la 0 da 1. Bueno, y así sucesivamente. Bien, una vez que tenemos las imágenes de cada uno de estos valores, vamos a buscar la función inversa, o sea, la tabla del logaritmo de base 2 de x. ¿Cómo hacemos esto? Se hace invirtiendo las variables. ¿Qué significa? Que el valor de x para 2 elevado a la x se va a transformar en el valor de y. Y el valor de y de esta función se transforma en el valor de x. Vamos a escribirlo. El 1/4 va en x y el menos 2 va en y. El 1/2 va en x y el menos 1 va en y. O sea que voy cambiando el orden de los números de esta columna. 1, 0, 2, 1, 4, 2, 8, 3. De esa forma tengo la tabla del logaritmo de base 2 de x. Pasemos ahora al gráfico. ¿Cómo se representa esto? Ubicando cada punto en los ejes cartesianos. Son pares ordenados, tienen un orden específico. Primero el valor de x, después el valor de y. En el caso de y o de x que sean fracciones, lo podemos pasar a números decimales. Recuerden que 1/4 es 1 dividido 4 y da 0,25. 1/2 equivale a 0,5. De esta forma es más fácil ubicarlo en los ejes cartesianos. Vamos a empezar con 2 elevado a la x. Vamos a tomar un color para diferenciar una función de la otra, porque voy a usar el mismo gráfico para las dos funciones. Entonces, para menos 2 le corresponde 0,25, que es 1/4 entre 0 y 1. Esto es la mitad y tengo que tomar la mitad de la mitad. Para el menos 1 es 0,5, o sea, la mitad entre 0 y 1. Y ubico el punto. Para el 0 le corresponde el 1. Para el 0 le corresponde el 1. Para el 1 le corresponde el 2. Para el 1 subo hasta el 2. 2, 4. 3, 8. Bien, una vez ubicados los puntos, puedo unirlos formando la curva de la función exponencial. Bien, recuerden que la función exponencial, en este caso 2 elevado a la x, es una función creciente y lo más importante es que tiene una asíntota horizontal sobre el eje x. Vamos a marcarla con celeste. Entonces recuerden una asíntota horizontal en y igual a 0, o sea sobre el eje x. Bueno, grafiquemos ahora
la otra tabla, o sea, la que corresponde a la función logaritmo en base 2. Vamos a ubicar los puntos y después unirlos para indicar el trazo de la función logarítmica. Un cuarto, recuerden que era 0,25, sería entre el 0 y el 1 la cuarta parte. Para este valor la imagen es menos 2, o sea que tengo que bajar hasta donde coinciden los dos datos, los dos valores. Para el siguiente renglón es un medio, le corresponde menos 1. Un medio es la mitad entre 0 y 1 y tengo que bajar hasta el menos 1 y hago un punto. Para el 1 le corresponde el 0, es un punto sobre el eje X. Para el 2 le corresponde el 1, 2 subo hasta 1. Para el 4 le corresponde el 2, para el 4 le corresponde el 2. Y para el 8 le corresponde el 3. Donde coinciden las dos coordenadas, los dos datos, ahí tengo el punto que necesito. Y ahora tengo que unirlos formando el trazo, la curva. Bien, ahí me quedaron las dos funciones, 2 elevado a la x, y la verde es logaritmo en base 2 de x. La característica que tiene la función logarítmica es que también tiene una asíntota, pero no horizontal, sino vertical. La asíntota horizontal de la función exponencial se transforma en una asíntota vertical para la función logarítmica, en este caso en x igual a 0. O sea que voy a tener una asíntota sobre el eje y. ¿Qué significaba asíntota? Es un valor en donde la función se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Por eso hay que tener cuidado de que estos trazos no se toquen entre sí. Lo mismo pasa en este caso. Se acerca a la función exponencial, pero no toca al eje X. Si ustedes observan las dos funciones, la curva es la misma, lo único que está invertida. Significa que es simétrica respecto a un eje, que es la función identidad. Esta función se caracteriza porque pasa por los puntos en donde las coordenadas x y coinciden. ¿Qué significa esto? Es una línea que pasa por el 1, 1, por el 2, 2, por el 3, 3, 4, 4, o el menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, y así sucesivamente. Esta línea, esta función, hace de eje de simetría entre las dos funciones. Si ustedes doblan la hoja sobre esta línea, van a notar que las funciones coinciden una sobre la otra. Pasemos ahora al análisis de las funciones para ver qué diferencias hay entre una función y la otra. Acá hice una pequeña tabla en donde indico dominio, imagen, ordenada, raíz, si la función es creciente o decreciente. Bueno, empecemos con 2 elevado a la x. Este análisis ya lo habíamos hecho en actividades anteriores, ¿sí? Así que ya tendremos que conocerlo. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial 2 elevado a la x? El dominio significaba qué valores de x voy a usar para la gráfica, en este caso violeta, 2 elevado a la x. El dominio para esta función es todos los reales porque no tengo ninguna restricción. Puedo usar cualquier valor del eje x. ¿Cuál es la imagen para esta función? Lo que estoy preguntando es qué valores del eje y van a ser imagen de algún valor del eje x. Si ustedes se fijan, el gráfico de la función violeta está solamente en la parte positiva del eje y, o sea, desde la asíntota que está en 0 al más infinito. La imagen sería desde el 0 al más infinito. Lo mismo vamos a analizar con el logaritmo. En el caso del dominio, ¿qué valores de x voy a estar usando para, en este caso, la función verde? Fíjense en que los valores de x están desde la asíntota vertical hacia la derecha, o sea, desde 0 a más infinito. Mi dominio es de 0 a más infinito. Y mi imagen para logaritmo de base 2 de x, lo que tengo que fijarme es qué valores del eje y van a ser imagen de algún valor de x. Recuerden que las funciones son infinitas, esta sigue decreciendo, acercándose cada vez más a la asíntota vertical,
y va a ir aumentando de a poco, pero va a seguir aumentando infinitamente. Por lo tanto, mi conjunto de imagen van a ser todos los reales. Fíjense en un pequeño detalle. El dominio de la exponencial se transforma en la imagen de la logarítmica. Y al revés, la imagen de la exponencial se transforma en el dominio de la logarítmica. O sea que los datos se cruzan. Vamos a ver si pasa lo mismo con el resto de los datos. ¿Cuál es la ordenada para la función exponencial? La ordenada es el cruce con el eje Y. En este caso la ordenada sería el 0, 1. Lo vamos a poner acá como un par ordenado, 0, 1. En cambio, la función exponencial no tiene raíces porque no toca al eje X. Recuerden que una raíz es el valor donde la función toca o pasa por el eje X. En este caso no existe, no hay. Vamos a analizar lo mismo para la logarítmica. ¿Cuál es la ordenada de la logarítmica? Recuerden que la función logarítmica, que es la verde, se acerca infinitamente al eje Y, pero no lo toca porque hay una asíntota. O sea que en este caso no existe ordenada. ¿Cuál es la raíz para la logarítmica? Tengo que fijarme en donde corta al eje X, que es el punto 1, 0. Otra vez, los datos se cruzan, pero hay que tener cuidado que las coordenadas de los puntos también se invierten. 0, 1, 1, 0. Bien, vamos a ver el comportamiento de la función, si crece o decrece. En el caso de la función exponencial, la función va a ir a medida que x aumenta, los valores de y también aumentan, o sea que la función es creciente. Crece en todos los reales. Decrece en ningún momento, así que no ponemos nada en ese renglón. En el caso de la logarítmica pasa casi lo mismo, de hecho pasa exactamente lo mismo. A medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan. Me doy cuenta porque de izquierda a derecha mi dedo va subiendo a medida que recorre la función. O sea que el logaritmo es una función completamente creciente. No decrece en ningún momento. Otra de las características que hay que mencionar para estas funciones son las asíntotas. En el caso de la función exponencial tenemos una asíntota horizontal sobre el eje X, o sea cuando y vale 0. Asíntota horizontal en y igual a 0. Y en el caso de la función logarítmica, esa asíntota se vuelve de horizontal a vertical. Entonces tenemos una asíntota vertical sobre el eje Y. Asíntota vertical, pero donde x vale 0, x igual a 0. Entonces, las asíntotas también se invierten los datos. Y otra característica que no mencioné antes es que en el caso del crecimiento o decrecimiento, las dos funciones se van a comportar igual. Si la exponencial crece, su inversa también crece.